Y yo que me metí en un brete, porque como me preguntaron el tema del editorial, me había quedado como pendiente esta charla que tuvimos con Hernán Molinas la semana pasada, referido, bueno, a este tema lamentable y la verdad que predecible de lo que terminó ocurriendo con Alejandra, con la locomotora Oliveras, donde, bueno, todavía no se había producido su fallecimiento, pero Hernán claramente puntualizaba que la situación era muy delicada, lo mismo que hacían prácticamente todos los cuerpos médicos que estaban en la atención. Y bueno, este fallecimiento de la locomotora generó también una gran difusión de su historia previa y un reportaje en particular, que es el que vi así de paso, la verdad no lo vi completo, pero era una nota que le estaba haciendo Novarecio a la locomotora, donde le preguntaba si tenía miedo y bueno, y ella lo que decía es, miedo no, miedo porque si morir te vas a morir, todos nos vamos a morir. Y esto tiene un poco que ver también con a Novarecio, que lo he visto en otros reportajes, que se refería, solía terminar los reportajes con la pregunta de ¿te morís y qué pasa? Y bueno, dije, puede ser un tema, como este programa es medio catártico y tiene que ver con lo que cada uno de nosotros piensa de algunas cosas, dije, no estaría mal tocar este tema, porque la verdad que son temas que no se tocan. Ya cuando dije que íbamos a tratar este tema, Eduardo dijo yo paso. Entonces hay gente que realmente no lo toma como algo natural, en realidad es una etapa más de la vida, es la última, y bueno, un poco la intención era tratar de ver qué es lo que pensamos nosotros, cómo nos sentimos con respecto a eso, con respecto a la muerte, el fin de nuestra historia, si es que lo podemos decir así, de esta manera, o con cómo se ve la muerte desde otros lugares. Y a mí lo que siempre me llama la atención es cómo impactan mucho más algunas muertes que otras. Obviamente lamentable lo de la locomotora, lamentable lo de la chiquita esta, la nieta de Yankelevich, que también cualquiera que pasaba cerca de un televisor o de algún canal de streaming veía que era el tema. Incluso también fue tema el de algunos periodistas que decían, bueno, ya está, basta, no se puede estar tanto tiempo referido a eso. Y si lo analizamos esta semana, hubo dos fallecimientos relevantes, relevantes por la mediatización, que fue el de esta chiquita, y fíjense que hablamos de esta chiquita y no de las otras dos que también fallecieron, entonces eso ya nos muestra un poco el sentido discriminatorio que tiene esto. Prácticamente no hablamos, no se habló, no vi mucho en los medios, apareció siempre porque aparece algo, lo del genocidio en Gaza, que sigue absolutamente vigente, los bombardeos rusos en Ucrania, las respuestas de Ucrania, lo que ha generado muertes permanentemente. Y a veces es como que nos quedamos en que, bueno, que se murió alguien y es, bueno, es una persona, esto fue así. También solemos decir, ¿no? Una muerte es un drama, 1000 muertes son una estadística. Pero yendo al tema de las estadísticas, por ahí no tomamos conciencia de la cantidad de gente que se muere en el mundo por segundo. Por segundo. O sea, tenemos absolutamente estimado que 2 personas se mueren por segundo. Quiere decir que en el tiempo que llevo hablando ya probablemente hayan muerto alrededor de 800 o 900 personas. Y esto pasa todos los años, todos los meses, todos los días, todos los minutos y absolutamente todos los segundos. Está bien, obviamente, también hay gente que nace, se estima que están naciendo 4,1, 4,2 por segundo. Fíjense ustedes, algo raro, porque yo cuando empecé a dar charlas de este tipo de cuestiones hace unos 20 años, la estadística decía que eran 4,9. O sea, está claro que el balance sigue siendo positivo, si se lo puedo expresar de esta manera, en términos de que nacen más de los que mueren, pero viene disminuyendo. El número de decesos se mantiene similar, pero el número de nacimientos va descendiendo, que es esto que hemos estado hablando ya en otra ocasión, que tiene que ver
cómo se va aplanando la curva demográfica. Entonces, si lo analizamos desde otro punto de vista, y bueno, también tenemos que de esas 2 muertes por segundo que se están produciendo hoy en el planeta, hay muchas muertes que son evitables. Y estamos hablando de Gaza, y estamos hablando de Ucrania, y estamos hablando de infinidad de enfermedades que matan decenas, centenares de miles de personas, y hablamos de enfermedades curables. O sea, esto podría llegar a ser mucho mejor, y si seguimos avanzando como sociedad, sin ninguna duda que podemos llegar a terminar balanceando esa cuenta, ¿no? O sea, obviamente disminuyendo el número de nacimientos, pero mejorando la sobrevida de los seres humanos, cosa que ha venido ocurriendo también, tenemos que reconocerlo. Pero entremos un poco en lo que es la parte, no diría mitológica, sino la imagen que tenemos de la muerte. Podemos hablar de la parca para la mitología romana, lo que era Roma, incluso antes del cristianismo, se hablaba de la parca, representada también como la flaca huesuda. Y la mitología griega antes se refería a Tánatos, o sea, Tánatos era la imagen de la muerte. Y curiosamente, o no tan curiosamente, el dios de la muerte, o la deidad que representaba la muerte, era el hermano gemelo de Himnos, que era la deidad que representaba el sueño. Así que fíjense ustedes qué forma de ver la cuestión, que en definitiva, al morir y ser tomados por Tánatos, uno estaba en realidad muy cerca de el sueño, en este caso un sueño largo y seguramente interminable. Y con respecto a este tipo de cuestiones que tiene que ver con la percepción de que algunas muertes son más impactantes que otras muertes, me meto con el tema de las muertes animales, porque también es una cuestión que nos toca y nos toca de cerca. Nietzsche, seguramente muy leído acá por el Carly, decía que, no me acuerdo en qué estudio o en qué libro, pero decía algo así como: si mato una cucaracha soy un héroe, y si mato una mariposa soy un asesino. Y remataba con: evidentemente la moral tiene un sentido estético. O sea, y en muchas cosas esto nos afecta, nos ha pasado a todos, qué sé yo, el tema, siempre traigo a colación esto de ese chiquito que murió por un alligator, por un cocodrilo en el parque de Disney hace, a esta altura ya va a ser 8 o 9 años, que fue una noticia que dio la vuelta al mundo porque, bueno, se escapó del cuidado de la madre en un lugar donde, bueno, no debería haber estado, y en el Lake Buenavista, justamente en Orlando, en los parques de Disney, una hembra de alligator lo capturó, lo terminó ahogando, terrible, una fatalidad espantosa, una criatura, pero la verdad que para el mundo parecía que los cocodrilos habían matado a una sola persona, y era este chiquito, dejando totalmente de lado no solo la estadística, sino las realidades de que los cocodrilos en el mundo matan entre 500 y 1000 personas por año. Y solo trascendió esta, lo cual otra vez nos vuelve a hablar de la cuestión discriminatoria y de los distintos abordajes que tenemos. ¿Tenemos algo para solucionarlo? Y no, prestemos más atención, informémonos, tiene que ver con eso. Yo, con respecto a las redes, internet, siempre digo: el que te miente también te dice la verdad. O sea, si vos ves algo, un cocodrilo mató a un chiquito, terrible, qué espantoso. Bueno, a ver qué pasa. Los cocodrilos son realmente un problema, y son un problema claramente para que la gente que está obligada a convivir con ellos. Pero los perros matan 80.000 personas por año en el mundo. Entonces, los caballos matan 80.000 también, las vacas matan 120.000 personas. Entonces, pongamos las cuestiones un poco más en la medida. Y creo que algo dije la vez pasada: los tiburones, un animal identificado como algo terrible y peligrosísimo en el mar, tiene una estadística de 5 fatalidades al año. Entonces, a ver, los perros son 80.000 fatalidades y los tiburones 5. Entonces, informémonos, preocupémonos, ocupémonos de los temas,
recibamos las noticias y bueno, y obremos en todo caso en consecuencia. Ahora, el tema de la muerte en sí ha sido tomado históricamente por las culturas de distintas formas, pero si lo revisamos en realidad no se diferencian tanto, sobre todo el tema de los procesos de momificación en Egipto, que son unos de los que más han trascendido, el tema de la muerte de los faraones que implicaba su momificación, y cuestiones tan drásticas, por ejemplo, como que eran enterrados con buena parte de sus tesoros, con sus caballos o lo que tuvieran como animales, y también con muchos de sus sirvientes para que los atendieran en el más allá. Práctica terrible que hoy nos resulta imposible comprender, pero que en el contexto de aquellos tiempos resultaba absolutamente lógico. Es más, para algunos era una especie de privilegio ser elegido para participar activamente en esas exequias y ser matado para formar parte del sepulcro. No es muy diferente lo que pasaba con el imperio inca, donde los sacrificios humanos eran frecuentes. Hoy se discute si eran tan frecuentes o no. Hay pruebas claras de que sí hubo sacrificios de niños, aunque en algunos casos hablan de que no, que en algunas situaciones se hacía un sacrificio sustituto, entonces se mataba una llama o un guanaco, lo que fuera, en lugar del niño. Pero han aparecido momias de niños y de adultos, obviamente también, que claramente habían sido sacrificados. De hecho, se momificaba también a los emperadores, pero se los momificaba no para ponerlos en un sepulcro, como hacían los egipcios, sino para tenerlos a disposición para determinadas ceremonias. Y a la momia del emperador se la hacía presidir esa ceremonia, que en general tenía que ver con conflictos tribales con otros grupos, como para sentirse más respaldados, o con lo que en realidad era más importante, con el tema de las cosechas, o sea, como tener una especie de bendición para la cuestión de las cosechas y para que éstas fueran obviamente lo más positivas posible. Y después tenemos las culturas que toman a la muerte de una manera ceremonial, pero podríamos decir casi, no digo divertida, pero de alegría, como es el tema de México, por ejemplo, con el Día de Todos los Muertos, que justamente el día después del Día de Todos los Santos Inocentes, o sea, el 1 de noviembre es el Día de los Santos Inocentes y el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Y ahí se hace una recordación muy grande, están las calaveritas estas. La historia cuenta que antes las calaveras eran calaveras, ahora son hechas de mazapán y tienen toda una parte de jolgorio y gastronomía rodeando la situación. Viene a coincidir esto con esta mirada afectuosa, o sea, se sacan fotos, se recuperan las fotos de los parientes fallecidos y se las expone en la casa, se hacen pequeños altares. Hay ceremonias muy lindas que tienen que ver con la recordación de la persona querida que ya no está. Pero viene por una casualidad mezclarse un poco con la historia de Halloween, que es una festividad relacionada con la muerte, que en realidad tiene origen celta, no hispano-mexicano, como sería el Día de Todos los Muertos, y que es el último día de octubre, así que enganchás octubre y el 1 y el 2 de noviembre, donde distintas culturas tienen estas dos festividades diferentes. La de Halloween tiene más con tratar de generar miedo para superar el miedo, sería asustar, para sacarse de encima las preocupaciones que tienen que ver con lo lúgubre, y con lo que eventualmente puede tener de tenebroso el momento de la muerte. Las religiones lo han enfocado también desde distintos puntos. Algunas creen en la reencarnación, el caso del cristianismo,
que cree en la separación del cuerpo y el alma, pero también en la reencarnación, digamos. El cristianismo y el islam también creen en la separación del cuerpo y el alma. En cambio, el hinduismo y el budismo en general se enfocan en Perdón, este es el de la reencarnación. Estoy enfermo, traigo certificado médico. El hinduismo y el budismo en la reencarnación, lo que cree el cristianismo, además de la separación del cuerpo y el alma, es en la resurrección. Después están los misticismos, que tienen esta idea de que el espíritu luego trasciende y se eleva y pasa a formar parte de otras cuestiones. Y finalmente está el materialismo científico, en el cual, ya lo he comentado, yo me encuadro, que es que la persona en realidad está en el cerebro y cuando el cerebro desaparece y se descompone, desaparece la persona. Lo que queda es todo lo que pudimos hacer de bueno y de malo, así que tratemos de hacer muchas más cosas buenas que muchas más cosas malas. Y acá me acuerdo de Andruyan, obviamente no iba a pasar una editorial sin hablar de Carl Sagan. Andruyan es obviamente la viuda de Carl Sagan, que es la Carl Sagan, serie Cosmos, Los Dragones del Edén. Bueno, busquen Carl Sagan y lean Carl Sagan porque realmente vale muchísimo la pena. Carl Sagan, con todo lo que tenía de comunicador y de científico, también encuadraba claramente en el materialismo científico y él creía, igual que Borges, que cuando todo se termina y todo se apaga para siempre. O sea, el argumento es: no tengo ninguna conciencia de nada antes de mi nacimiento y estoy seguro que tampoco voy a tener ninguna conciencia de nada después de mi nacimiento. Y a Andruyan le preguntaron, porque Carl Sagan falleció hace ya unos 20 y pico de años, si en sus últimos momentos él había cambiado su posición en este sentido. Y Andruyan fue muy clara porque también ella encuadra en lo que es el materialismo científico. Dijo muy claramente que no, que de ninguna manera, y agrega un párrafo que yo les pido que busquen si tienen ganas un ratito, porque es un poco más extenso, pero Andruyan Carl Sagan, donde ella habla de: solo agradezco que hayamos tenido la dicha de encontrarnos durante 20 años en la vastedad del universo. O sea, lo plantea de esta manera. Dice: estoy segura que nunca lo voy a volver a ver y obviamente él tampoco me va a volver a ver a mí. Pero clarísimamente esto tiene que ver con la convicción absoluta de que estamos en el planeta, estamos en este momento que nos toca para tratar de hacer las cosas lo mejor posible y dejar algo para que, si es que nos interesa de alguna manera, nos recuerden. Yo lo hago permanentemente, todos me dicen cuando estamos en alguna cena o algo así, que vienen con el hielo. Es la frase que alguien dice, hielo, alguien quiere hielo, y yo siempre digo la pelotudez de hielo que siempre pasa. Una frase que no tiene ningún sentido, pero la digo. Bueno, mi forma de prolongar mi estancia en el planeta va a ser cuando ya no esté y alguien ofrezca hielo en la mesa, algún salame va a decir hielo que siempre pasa, porque esas postas se toman. Y para terminar, sorprendentemente estoy vivo. Voy a hacer un recuerdo de una serie de televisión que yo miraba muchísimo. Alba debe estar repodrida de escucharme hablar de Danny Crane, de Boston Legal, que es un razonamiento sobre el tema de la vida después de la muerte. Creo que el Carly alguna vez lo ha escuchado también, porque lo repito porque me impactó mucho cuando esto ocurrió. Boston Legal era una serie, creo que ya hace muchísimo tiempo que terminó, que era una serie sobre abogados, un poco ardua, pero era divertida y me gustaban los dos actores. O sea, James Spader, que era el abogado progre, con un montón de agachadas de abogado también, y William Shatner, el Capitán Kirk, que uno pensaría que no servía para hacer otra cosa que el Capitán Kirk, y no, un fenómeno de actor, y hacía un abogado mañero, bastante inescrupuloso, pero súper católico y creyente.
Y en uno de los programas, era muy lindo el programa porque empezaba y terminaba cada programa con un tema. Planteaban un tema al principio y a partir de ese planteo se derivaba todo. Había un juicio, ¿viste? Tipo Perry Mason, esto para los viejos, nadie, la tía de Carlito me va a entender. Y bueno, en el juicio se avanzaba para un lado o para otro. Se hablaba de violencias sexuales, contaminación ambiental, un montón de cuestiones. Y hubo un programa en particular que se refería a la religión, donde había un juicio a la religión, de si se podía imponer la creencia de Dios o no. Bueno, era toda una cuestión porque encima estaba mezclado con padres, con curas pederastras, o sea, era denso el programa. Pero la particularidad que tenía la serie es que al final la serie se desarrollaba los últimos 5 minutos, que era la conclusión de cada programa, en la azotea del departamento de Danny Crane, donde los dos abogados se sentaban a tomar un whisky y fumar un habano. Y era un poco la conclusión del programa. Búsquenlo porque tiene que estar, es brillante en todos los programas, pero particularmente en esto. Y en donde Spider hacía el personaje del progresista, le pregunta a Danny Crane, que él se mantenía como creyente, casi fanático, le pregunta, dice, pero decime en serio, dice, con todo lo que vemos nosotros como abogados, lo que ves en los diarios, lo que ves la crueldad humana, la mentira, el desprecio por la vida de los demás, toda esta cosa repugnante que tenemos que nos rodea y que cada vez parece ser peor, dice, ¿en serio vos pensás que hay un Dios que todo lo ve y todo lo controla? Obviamente va a haber algún sacerdote que después va a venir a replicar este comentario que estoy haciendo yo, que no es más que replicar lo que se dice en la serie. Y Danny Crane, en ese momento, William Shatner, el actor, lo mira a James Spader y le dice, mira, dice, la verdad que a mí también me asquea y también me impresiona todas estas cuestiones que estoy viendo de manera permanente, pero vos sabés que yo siempre he tenido un sentido práctico y un sentido muy pragmático. La cuestión es, si yo creo que hay un Dios y después que me muero descubro que no, o desaparezco y termino en la nada, no va a haber ninguna consecuencia. Ahora, si yo no creo que hay un Dios y reniego de él todo el tiempo, si cuando muero ese tipo existe, puede ser muy jodido. Tómenlo como un chascarrillo.